Hola, bienvenidas y bienvenidos a este podcast quincenal Nutrición que Libera. Yo soy la doctora Iracema Vázquez y bueno, estoy aquí muy emocionada porque tengo a alguien a quien de verdad admiro mucho. La he seguido desde hace mucho porque la conocí en los talleres de Lilia Graue y pues siempre me ha fascinado sus contribuciones. Cuando hablaba me parecía maravilloso lo que decía y la sigo en redes y bueno, afortunadamente hemos tenido la oportunidad de conectar en diferentes talleres y bueno, le he aprendido mucho, le hice la invitación de que estuviera aquí conmigo y pues aceptó. Entonces, ¿cómo estás, Gina? Bienvenida. Hola, Iracema, muy buenos días, muchas gracias. Pues te voy a ser honesta, yo te escuchaba y decía, ay, yo siento lo mismo, me noto hasta como nerviosita con estas veces que estás con alguien que admiras mucho y es como, ay, qué emoción. Entonces, pues lo mismo digo de ti. O sea, yo te he aprendido un montón, siempre fue un privilegio para mí compartir espacios contigo y me honra muchísimo esta invitación y poder conectar contigo y con tu público. Muchas gracias, Gina. Entonces, Gina, por favor, preséntate con el público, quién eres, a qué te dedicas. Mm. Bueno, pues soy una mujer de 40 años, que de los últimos, ya perdí la cuenta, pero quizás 7, 8 años, me he dedicado ya de manera profesional desde el área del coaching a apoyar a personas, especialmente mujeres, no porque yo haga esta distinción, sino son quienes de manera natural llegan a mí con sus relaciones con el cuerpo y la comida. Pues como todo, soy un ser en proceso que aprendo constantemente, desaprendo también y en estos años he ido integrando a partir de entrenamientos, pero también de lo que la vida me ha enseñado. Sobra decir que pasé por un proceso oncológico, el cual me enseñó muchísimo en muchos niveles, que este tema de la comida y el cuerpo necesitan incluir una mirada donde lo social esté presente, el mundo interno esté presente, hay una mirada informada en trauma, la historia, el contexto, las conexiones, la familia, etcétera. Creo que si algo he visto es que cada vez sabemos, bueno, cada vez me doy cuenta de lo poco que sabemos y del gran espacio y la humildad que se requiere poder acompañar estos procesos. Pero bueno, trato de hacerlo siempre con presencia lo más completa posible y con esta apertura de que vamos a ir descubriendo y no que yo tengo la respuesta correcta. Eso creo que ya lo he ido dejando atrás. Qué bueno. Me da mucho gusto que existan profesionales como tú que constantemente están buscando el cambio, la evolución, el desarrollo, ¿no? Y tener estas más herramientas para poder acompañar a las personas que yo fui una persona acompañada, entonces que tanto lo necesitamos, ¿no? Y Bien. bueno, quisiera empezar esto preguntándote algo que le pregunto a todas mis invitadas, que es si alguna vez has tenido problemas relacionados con tu cuerpo o con tu alimentación. Qué buena pregunta. Y no lo incluí porque nos hubiera tomado todo el, todo el podcast, pero sí, por supuesto, así fue como llegué a esto. Recuerdo que mi primera dieta fue alrededor de los 5 años, obviamente porque el pediatra en ese entonces pensó que a lo mejor mi mamá también. Vengo de una familia y yo creo que todas están en una resonancia similar donde, pues claro que las mujeres tienen temas de cuerpo y comida, hombres también, ¿no? Solo que en mujeres es más abierto y eso se ha ido pasando de generación en generación. Y al ser una niña con un cuerpo grande, pues obviamente empecé a hacer dietista crónica desde ese entonces, ¿no? Eso duró hasta mis 30 y tantos años, cuando ya empezó a ser muy extremista. Creo que la ortorexia y yo nos coqueteamos durante un ratito, que es esta obsesión por comer perfecto, comer limpio. Y fue ahí cuando, bueno, pues algo me dijo, necesitas ayuda, yo también. Fui acompañada y creo que lo sigo siendo, quizá en otros temas, pero lo sigo siendo. Eso me parece vital, ¿no? Entre seres humanos acompañarnos. Y fue como empecé a dar con esto. Entonces fue tan significativo para mí y es algo que yo estaba buscando, que empecé a dedicarme, bueno, obviamente a entrenarme y a dedicarme a esto y hoy lo hago feliz en trabajo multidisciplinario, que creo que esto es muy importante, Ujú. de la mano de mis colegas de la colectiva Alimentación Conectada, Lilia Graue fue la creadora, y de otras colegas que aunque no estén en la colectiva también nos ayudamos unas a otras para poder acompañar desde una mirada que no sea única, Ujú, absoluta y de verdad, ¿no? ujú, ujú. Me gusta esta parte de tu historia, que creo que es una historia también muy común, que se va haciendo cada vez más restrictivo.
y te va encerrando cada vez más este mundo de querer alcanzar cierto cuerpo o cierta salud, ¿no? A través de la alimentación o el ejercicio, y te va orillando a que cada vez sean pues más las estrategias que lleves a cabo porque pues se hace evidentemente imposible e insostenible y pues hay mucho sufrimiento y desafortunadamente a pesar de que pues cada vez hay más información al respecto, todavía hay muchas personas que no conocen de estos temas, ¿no? Y viven encerradas en estos ciclos de restricción, de alteraciones en la imagen corporal que causan mucho dolor. Y bueno, pues justo celebro mucho que cada vez seamos más las personas que intentamos alzar la voz y dar a conocer estos temas y que estamos interesadas en pues prepararnos y estudiarlo, porque a diferencia de el otro paradigma, pues hay una línea muy clara que seguir, ¿no? O sea, estudio la licenciatura, después estudio pues especializo en algún tema y lo voy haciendo ya. Y aquí siento que hay tantas vertientes que justo por eso hoy quería tocar el tema de alimentación conectada, porque también ya que llegas a este mundo, te encuentras con que hay diferentes, no sé cómo llamarlas, corrientes, escuelas, y eso puede llegar también a confundir, ¿no? Tanto al consultado, perdón, consultante, como a la persona que consulta, que hace la Claro, intervención, ¿no? claro. Y estaba yo pensando en este paradigma pesocentrista, que es el que mencionabas en un inicio, cómo incluso ahí hay corrientes también, ¿no? Entonces, de pronto te puede tocar la nutrióloga. Voy a hablar de nutriólogo porque es lo más claro, no porque los quiera señalar en lo absoluto, ¿eh? Ujú. Muy común de pronto ir con alguien que quita carbohidratos y esta es la respuesta, estos son los pasos y de pronto hay quien no, quien quita la grasa, esta es la respuesta, estos son los pasos. Otro que te dice que no, pero entonces hay que contar macros. Yo creo que peso centrista o no peso centrista, y quiero decir que he pasado por varias de esas etapas en ambos lados, creo que esta idea de que hay un ABC donde todos podemos entrar es lo que llega a limitar. Dicho esto, es comprensible que busquemos algo así. Se nos entrena a tener las respuestas. Como seres humanos queremos calmar la incertidumbre natural del no saber qué hacer y obviamente estamos acompañando a alguien que está en sufrimiento y tampoco nos han enseñado ni hemos aprendido a sostener mucho nuestro propio sufrimiento. Entonces, este resortito que se activa de manera automática es natural. Entonces, voy a buscar un ABC. Entonces, así como lo hay en el peso centrista, también hay corrientes en el no pesocentrismo, de las cuales vengo también, donde es, bueno, la salud ya no está en el peso, pero entonces está en los hábitos, ¿no? Entonces, el ABC de los hábitos. Ujú. Alimentación conectada es un término que viene acuñado por una de mis maestras, Lucy Aframore, en su momento creadora de Salud en todas las tallas junto con Lindo Bacon, que es un ser humano que admiro enormemente porque tiene una capacidad natural de estar cuestionando y cuestionándose constantemente. No voy a decir que es la única persona que tiene esta mirada al mundo, pero es de quien yo lo aprendí junto con Lilia Graue, que también aprendió parte de esto por Lucy y ella también lo trae. Y es donde empezamos a cuestionar, híjole, cada vez que haya un ABC, estoy dejando fuera a alguien. Cada vez que el proceso sea más importante y relevante que la persona que tengo enfrente, la historia que tiene enfrente, estoy aumentando la posibilidad de dañar versus ayudar. Seguramente ayuda un montón. Hay mucha gente que dice, a mí la dieta me ayudó, porque los Ujú. hay, ¿no? Ujú. Hay la gente que dice, a mí salud en todas las tareas me ayudó, pero el problema creo que viene en pensar que esa es la respuesta para todos. Ujú. Entonces, esta idea de alimentación conectada de entrada no es un ABC, más bien creo que es una manera de ver las cosas un poco distinta y que incluye ante todo a la persona que tengo enfrente de su historia, porque si hablamos de cómo se va haciendo más restrictivo cada vez, esto que decías tú es común, es verdad. Si vemos para muchos de nosotros, pues empieza con una dieta y luego es una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande. Pero lo que yo no les compartí en mi historia en específico, que suele pasar a muchas personas, es que cuando más intensa fue mi restricción, fue justamente cuando estaba yo utilizando, obviamente no de manera consciente, estas medidas de restricción, de control de cuerpo, para sobrellevar un duelo que yo había pasado por algo muy difícil, mi padre falleció. Fue muy duro,
No fue automático, obviamente fue meses después, Ujú, pero si tú me preguntas ahora, desde un lugar más curioso y compasivo, si me hubieran quitado la dieta o yo me lo hubiera quitado, igual y me ahogo. ujú, No estoy diciendo vamos a hacer dieta, y aquí quiero salir un poquito de este pensamiento de blanco-negro, todo o nada, binario le llamamos, ¿no? Ah, bueno, ¿tú estás diciendo que hagamos dieta? No. Sabemos que las dietas no funcionan a largo plazo para perder peso, tienen daño importante en el metabolismo, también en la salud mental, etcétera. Sin embargo, no es tan fácil como decir, deja la dieta. ujú, ujú, La historia importa porque necesitamos entender las conexiones de lo que está pasando. Y luego ver hacia atrás si en mi historia las aparentes soluciones venían de tener un cuerpo delgado o de comer de cierta manera. Y yo estoy pasando por algo que no sé qué hacer, porque no tengo herramientas emocionales, etcétera. Como sociedad no las tenemos en general, ujú, ¿no? Y eso puede conectar con trauma del desarrollo, etcétera. Uf, pues deja la dieta, puede ser un poquito violento. Entonces, alimentación conectada lo que quiere es empezar primero a conectar este contexto, esta historia, qué necesitas tú. Empezar primero a ver cómo puedo ayudar a generar seguridad mm, con los recursos de la persona, no con lo que yo quiera imponer, no con lo que yo crea que es correcto. Ayudarla a darle sentido a lo que está viviendo antes de mover algo. Y desde ahí, en relación, explorar formas de alimentarme y de cuidarme que se sientan menos violentas, que se sientan más alineadas con lo que es cuidado para mí. mm, Entonces es muy distinto a haz dieta, no hagas dieta, ujú, ¿no? Haz esto, no hagas esto. Y de pronto es saber qué juego gana. Y pues no hay juego, hay personas, claro, sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, regresando un poquito a tu historia, Ujú. me gusta, siempre me encanta saber cuándo y fue la primera vez que escuchaste sobre estos temas no centrados en el peso y cuándo hiciste clic y dijiste, "Mm, yo creo que me voy a ir hacia esa otra vertiente. ¿En qué momento dijiste, ya basta, ¿no? De hacer tanta restricción alimentaria? Bueno, pues te voy a contar la verdad porque está chistosa. Justo cuando empiezo ya muy, muy intenso en esta restricción, porque hice una dieta, bueno, de estas que no recomiendo absolutamente a nadie, peligrosas, hoy sé, donde bajé 20 kilos y entonces, claro que empieza a haber cambios en la manera en la que la gente me trata, en la que yo me veo, en la que mi cuerpo se siente, bueno, ese es tema para otro momento, pero entonces ahora manténlo y el manténlo empieza a ser un martirio. Y de pronto, pues ya mis hijas y mi marido empiezan a hacer comentarios. Un día me dijo, ¿y quién te dijo que yo quería una esposa delgada? Ya no te aguanto, ¿no? En el sentido de quién eres tú, ahí fue como, "Ah, la vida, que yo sí creo que hay estas sincronías, de pronto me pone enfrente un programa de psicología de la alimentación. Yo no sabía qué iba, yo solo necesitaba aire porque no podía respirar prácticamente. Entonces veo la opción de programa individual, veo la opción de programa profesional, se une con que yo de verdad quería volver al área de la salud. Yo estudié unos buenos años de medicina y otros buenos años de psicología, otra historia. Yo quería volver ahí. Dije, bueno, a ver, voy a probar el profesional y vemos qué pasa. Y ahí es donde me empiezo a encontrar. Quiero decir que la psicología de la alimentación en sí misma puede estar en ambos paradigmas, ¿eh? Había momentos y clases completamente pesocentristas y de pronto me aventaban salud en todas las tallas. Entonces, era un choque interesante. Entonces, yo cuando vi salud en todas las tallas, como que algo me hizo clic, algo adentro dijo, ¡ay! Pedí el libro, lo empecé a leer, al principio fue wow, 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 como que ese oxígeno que yo iba pidiendo conscientemente empezó a llegar y al mismo tiempo algo me empezó a caer muy mal. O sea, me están diciendo que voy a recuperar lo que tanto trabajo me costó perder y mantener. Ajá. Y además están diciendo que no hay nada que yo pueda hacer. Y además, y entonces me acuerdo que ese día lo que había sido oxígeno, de pronto hoy lo puedo nombrar ya desde otro lugar de presión en el pecho, esta hipervigilancia. O sea, yo no me hallaba peligro, peligro, peligro. Y me acuerdo que agarré el libro y lo aventé cual caricatura a la basura. Yo creo que se quedó ahí semanas, ¿eh? Dije, no quiero saber de esto, qué les pasa. Eso está bien para los que no pudieron, pero yo sí pude.
O sea, todas esas cosas pasan. Y hoy lo entiendo y por eso creo que hay que ir con tanto tiempo, incluso cuando presentamos la posibilidad de una opción no pesocentrista. Mm, Semanas después, mi enojo se calmó y empecé a explorarlo y fue cuando empecé a empaparme. Y yo ya, a ver, ahí fue cuando dije, tengo que aceptar que es verdad, que mi cuerpo está peleando y luchando por no quedarse aquí. Esto está doliendo. mm, ¿Qué pasa si exploro, no? Entonces ahí empiezo y me metí. Yo suelo ser muy intensa, entonces me volví corresponsal número uno de Salón de todas las tallas. Ahí fue donde encuentro a Lilia, porque ella estaba en ese proceso también. Y bueno, a varias de las que hoy son reconocidas en Salón de todas las tallas, cuando todavía no se escuchaba. Pero bueno, la vida me fue enseñando también que quizá eso no era todo, ¿no? Y mm, que a veces sí, y de pronto había momentos donde no, y yo lo hacía a un lado. Y hoy he aprendido que eso que me hace ruido es ahí, donde necesito quedarme y explorar y cuestionar y preguntarme. Y por eso fue que como colectiva decidimos migrar una vez más, no hacia un nuevo ABC, ujú, sino a salirnos de este juego de todo o nada, dieta o no dieta, y empezar a voltear a otro nivel, ujú. ¿no? Porque si alguien llega como yo en ese momento del duelo, quitarle la dieta, creo realmente que puede ser muy violento. Claro, sí, entiendo. Fíjate que hace rato dijiste algo que me gustó y que creo que tienes, y tiene Lilia y tiene Lucy Aframor, que es esto, dijiste, capacidad natural de cuestionarse. Yo de verdad agradezco que existan personas que dicen, ¿será? ¿Será que es esto? Porque eso ayuda a que se abran nuevos horizontes, ¿no? Nuevas oportunidades de conocer cómo ir disminuyendo el sufrimiento, que creo que es algo que, pues en general estamos en búsqueda, incluso las personas que están haciendo dieta quieren dejar de Ujú, que duela, ¿no? Y ujú. las personas que ya no salimos también queremos que dejen de doler otras cosas, ¿no? Entonces, de verdad, me gusta mucho que exista gente como tú, gente como Lilia, gente como Lucy, y como muchas otras personas, como las que crearon en su momento alimentación intuitiva y mindful eating, y, o sea, que empezaron a desarrollarlo, porque gracias a todas estas herramientas, pues hemos ido encontrando caminos y como lo vamos a hablar, pues no quiere decir que se tire a la basura todo lo que en su momento fue de ayuda, ¿no? O sea, Claro, como salud en todas las tallas, ¿no? claro. Y justo me lleva a mi siguiente pregunta, que es, ¿qué diferencia existe entre alimentación conectada con alimentación intuitiva, mindful eating o alimentación consciente y HACE o salud en todas las tallas? Porque si lo ves como son, así por encimita, pues dirías, pues es lo mismo, ¿no? O sea, como que todos van por lo mismo. Pero creo que cuando ya lo aplicas, y a mí agradezco mucho que la vida me haya colocado en la escuela de Lilia, ¿no? Ujú. Vas entendiendo por qué la importancia de hacer sus diferencias. Entonces, yo sé que es un temazo, ¿no? Que esto nos podría dar para, pues justo por eso tienen ustedes un seminario, ¿no? De todo Ajá. esto, pero así como, ¿qué nos podrías decir al respecto? Sí, buenísima pregunta y da para un montón. Pues lo primero que quisiera decir, y es ligando el comentario anterior que te agradezco, es que yo también las puse todas en el mismo paquete. Yo no tengo una capacidad natural de cuestionamiento. Llego ahí cuando algo ya dolió muchísimo. Y esto lo quiero mencionar porque si alguien no identifica esa capacidad natural, es probable que diga, híjole, pues ya fui. No, Mm, se puede cultivar. O sea, esto que comparto y viene de verdad de un esfuerzo consciente de irlo cultivando de a poco y de hacer mucho trabajo interno y de trauma, porque yo aprendí a sobrevivir acomodándome a lo que se decía que estaba bien. O sea, mi modus operandi natural es no cuestionar. Entonces, se puede, con un acompañamiento adecuado se puede. Dicho esto, hoy que puedo entender la diferencia gracias a que la vida me obligó a cuestionar, alimentación consciente tiene que ver, que es lo que veíamos en psicología de la alimentación, con traer mi atención al momento, con esta primicia de que si yo puedo traer mi atención y puedo entrar en relajación y en conexión con el alimento, mis respuestas, lo estoy haciendo muy chiquito, ¿eh? Seguramente hay formas más amplias de explicarlo, ¿no? Por si me escucha algún coach de mindful eating, ¿no? Este, pueda yo, mi metabolismo va a recibir este alimento de una forma distinta y mi reacción al alimento, mi respuesta a él va a ser distinto. Entonces me puedo nutrir más en presencia plena.
¿Ok? Ese es uno. Alimentación intuitiva, así muy grandes rasgos, es un programa con pasos específicos creado por dos autoras, que ahorita te debo los nombres, donde incluyen esta parte de alimentación consciente. Hablan mucho de conectar con las señales corporales, hablan de esta sabiduría interna, donde el tema de nutrición sí es importante, pero bien al final le llaman, en inglés es gentle nutrition y en español ha de ser como nutrición bondadosa quizá, no sé si estoy haciendo bien la traducción, pero en general basa este proceso en ir reconectando con nuestras señales corporales, es decir, volver a ese momento cuando yo nací y el bebé podía decir, hasta aquí, muchas gracias, tengo hambre, sí, no. Ujú, Suena muy bien. ¿Qué pasa? Que estas dos, con las mejores intenciones y tienen herramientas realmente útiles, están dejando fuera varios puntos importantes porque se considera ahí como un individuo aislado, donde su entorno y su contexto es igual al de todos, ujú, donde su historia no ha impactado. Y entonces, por un lado, si yo me vengo al presente, va a ser un presente seguro. Para muchas personas eso no es una realidad. ujú, Entonces, va a pasar lo que nos pasaba al principio en mi entrenamiento, donde nos empezamos a dar cuenta, aunque no tuve esa explicación en ese momento, cuando yo quería poner atención en mi proceso de comer, pues me ponía aún más ansiosa, porque para mí está programado que el comer era peligroso. Y mm, eso no estaba tomado en cuenta. Se asume que cuando yo traiga mi atención, voy a poder entrar en relajación. ujú, Pero ¿qué pasa si mi historia, mi contexto o lo que he heredado también de mis ancestros, que hoy lo sabemos por la epigenética, implica que comer peligro? O ujú, que mi entorno peligro. Si yo crecí siendo cuestionada, criticada cada vez que yo comía, traer mi atención aquí va a detonar lo opuesto de lo que yo quiero, por un lado. Por otro lado, está asumiendo que todas las personas tienen acceso a todos los tipos de alimentos. ujú, Entonces, cuando dice la comida no tiene moral, es muy importante y no me podríamos estar horas hablando de eso, ujú, pero está asumiendo que todos tenemos acceso a todo el grupo de alimentos. Entonces, cuando yo equiparo una fruta con una dona, que es verdad, no tiene moral en el sentido de que yo no voy a ser mejor o peor persona por elegir una u otra, pero yo no puedo vivir de donas. ujú, Tampoco voy a vivir de frutas, ¿no? Pero muchas personas se encuentran con que si solamente siguen lo que entre comillas llaman sus señales internas o su sabiduría interna, pues resulta que muchas de ellas por condicionamiento pues únicamente quieren donas y se empiezan a sentir mal. Y entonces dice, no te preocupes, es un efecto de la restricción que tuviste. Es verdad, parte de ello tiene que ver con el efecto rebote natural de abrir la restricción. Pero hay otra parte que tiene que ver con que mis señales corporales no, a ver, no es algo que estaba como de fábrica y que puedo hacerle yo reset. ujú, Mis señales corporales se van formando a lo largo de mi vida por mis experiencias y la retroalimentación que tengo de ellas, ujú, tanto de mi mundo externo como de mi mundo externo. No hay reset. Y entonces, para muchas personas, eso quedó programado. No, no es algo lo que yo pueda regresar, sino que necesito conocer, familiarizarme y ahí necesito empezar a meter discernimiento, porque si no, para muchas personas es quedarme en el qué hago, cómo salgo de esto. ujú, Y no tienen el regreso que muchos tuvimos, porque yo lo hice y efectivamente tuve ese aumento y luego bajó, pero no es así para todo el mundo. Y hay otra, hay más, pero estas serían como las tres más grandes. ¿Qué pasa cuando mi historia de trauma me desconectó del cuerpo? Como mecanismo de defensa, porque mi cuerpo era un lugar inseguro, ya sea porque viví abuso de varios tipos, ¿eh? O porque mi cuerpo era el discriminado, etcétera. O porque lo que sentí en ese momento fue tan fuerte que no lo pude procesar y hay una sabia desconexión de mi cuerpo. Y no tengo acceso a mis señales corporales. Entonces, alimentación conectada, esta forma de ver las cosas, no forma de hacer las cosas, que es muy distinto, incluye esta visión. Y más que decir tienes que hacer ABC, es vamos a explorar dónde estás tú, cuál es tu realidad y qué elementos y herramientas de todo esto que está aquí a nuestro alcance podemos ir implementando
siempre sustentado en la seguridad y en el entender qué está pasando. Entonces va a haber personas que no van a reconectar con señales corporales, Ujú. porque no todos los cambios fisiológicos del trauma son reversibles y eso es una realidad. Puedo crear adaptación hacia bienestar, pero no soy un celular que pongo reset y tengo ya programación de fábrica. Salud en todas las tallas, para terminar de contestar la pregunta, es el movimiento que toma alimentación intuitiva como programa o forma de alimentación, pero este movimiento es, digamos, lo que nos ayuda a salir del pesocentrismo, es el primero que desliga, bueno, de los conocidos, porque el activismo gordo viene desde antes, ¿vale? Pero de los más famosos, desliga peso con salud, y esto es importantísimo, esto es valiosísimo. Sin embargo, sigue centrando el bienestar en salud, entonces deja fuera los cuerpos que no van a tener salud Ujú. por múltiples razones, y además pone ahora la responsabilidad en los hábitos. Cuando tú y yo sabemos que si bien es muy importante trabajar en ello también, no todo el mundo cambiando sus hábitos va a obtener salud, pero además si tenemos mirada informada en trauma, entendemos que muchos de esos hábitos pueden ser mecanismos de adaptación a algo mucho más profundo, como la dieta era un salvavidas para mí y para muchas personas. Entonces, digamos que salirnos de ese nivel, mm, voy a usar superficial, no a nivel peyorativo, sino hablando de como capitas de agua. Hay Ujú. que irnos a un nivel mucho más profundo a trabajar, donde es verdad, la salud y el peso no son uno, pero incluso y si sí, ¿qué pasa si sí? Salud en todas las telas dice que no. Ujú. Y hay ciertos casos pequeñitos donde quizás sí. ¿Cómo puedo sostener la dignidad de una persona, que esto es primario, y aún así trabajar con lo que está presente? Porque si no, estas personas quedaban fuera del paradigma y como no cabían, no las volteamos a ver. O ahora tu obligación ya no es hacer dieta y bajar de peso, sino adaptarte a este modelo. Entonces había gente que estaba angustiadísima porque no lograba conectar con sensaciones corporales. Angustiadísima porque no lograba llegar a esa etapa donde las verduras le llamaran y dijeran, cómeme, ¿no? Y no tiene que ser así, porque entonces sigue sin querer replicando un modelo impositivo, donde para que yo sea buena y yo lo haga bien, tengo que adaptarme a ese ABC. No sé si con esto respondí a grandes rasgos la pregunta. Claro que sí. Y quiero agradecerte que has mencionado esto de que no a todos nos va a quedar el traje, ¿no? O sea, y a mí, bueno, actualmente trauma es algo que me parece sumamente interesante. Igual no soy experta, tengo mirada informada, pero me encantó esto que dijiste, no todo es reversible, más bien son mecanismos adaptativos, ¿no? O sea, cómo me adapto a lo agresivo que fue el ambiente para mí y entonces cómo aprendí a sobrevivir y gracias a la dieta, gracias a todo lo que he hecho, estoy aquí. Y claro que puede haber mecanismos para compensar, para sanar, para aprender a desenvolverme de una manera diferente, pero justo esto yo lo entendí con el tiempo, esto de las señales corporales, o sea, el que se sientan inseguras y como no es algo que yo haya experimentado a grandes, tal vez con el hambre, ¿no? Que el hambre para mí era insegura, ¿no? Y entonces tenías que hacer estos mecanismos de mascar chicle, lavarte los dientes, Ujú. tomar café, ¿no? Para que no se sintiera, tomar medicamentos. Y entonces a mí me costó mi trabajo, pero lo logré, reconectar con mi hambre, pero ya entender que no es la historia de todo mundo, no, no porque a mí me pasó, entonces ya, todos van a reconectar con su hambre y su saciedad y entonces eran muy felices sabiendo cuándo parar de comer o cuándo empezar a comer. Me parece, o sea, de verdad creo que es que puede aliviar, ¿no? El decir, Claro. entonces si no logro conectar con esas señales o si no logro relajarme al comer, si no logro sentirme segura cerrando los ojos y sintiendo mi cuerpo, entonces no significa que estoy perdida, ¿no? Que no soy o que Ajá. no puedo tener estos hábitos. Justo tomé un taller de diabetes y trauma y hablaba de cómo, sí, muy bonito, Wow. cómo para muchos pacientes el autocuidado no es una realidad, ¿no? O sea, que tú le digas, a ver, tienes diabetes y tienes que tomarte tu medicamento y medirte tus glucosas y bla, bla, bla. Y por su historia personal, ¿no? ¿Dónde creció? ¿Cómo vive? ¿Dónde está su centro de salud? Bla, bla. Pues no le va a ser tan sencillo decir,
a esta hora me pico mi dedito, a esta hora me tomo mi insulina, bueno, me la aplico. O sea, no es tan sencillo y no es su culpa, no es que no se quiera cuidar, que sea irresponsable o que en él no funcionan todas estas estrategias de pues, que plantean alimentación intuitiva, salud en todas las tallas, ¿no? Sino que te tienes que involucrar con su historia, ¿no? Y ir más allá, ¿no? No, como tú decías, no es cuestión de hábitos, ¿no? No es cuestión de, hazlo 21 días y entonces ya te acordarás de tomar este medicamento, ¿no? Sino Ojalá. exacto, sino que tienes que desarrollar estrategias muy personales, ¿no? Total, Para cada persona que acompañas. total. Y justo creo que me salté el que nos hablaras, ya nos habías hablado un poco de qué era alimentación conectada, de qué es Lucy, ¿no? Sí, Pero no sé si quieras contarnos algo más acerca de como las bases de lo que es alimentación conectada. claro. Mira, primero es compartir, esto obviamente lo voy a compartir a partir de lo que he aprendido de Lucy. Esto no quiere decir que en la colectiva hayamos importado el modelo de Lucy ahora para imponerlo, justo porque necesita estar relacionado con el contexto. Lucy es una nutrióloga británica que crea esto en un ambiente completamente distinto al latinoamericano y al mexicano en este caso, ¿no? Entonces, ella siempre dice que las cosas nos inspiren para poder crear algo nuevo, adaptado al contexto. Todo necesita ir ligado al contexto. Entonces, dicho esto, ¿sí? Alimentación conectada no es algo que esté bailando allá en el aire y ahora esta es mi forma de comer. Alimentación conectada está unida a una forma de verme, ¿sí? Y de entender lo que pudiera ser autocuidado para mí. La base, el pilar es que absolutamente todas las personas, y lo expandimos a los seres vivos, merecen amor y respeto. Esa va a ser la brújula central. Cuando yo me pierda y no sepa qué hacer, regresar hasta donde me sea posible, porque muchos no lo teníamos esa verdad no la teníamos instalada en nosotros mismos, Ujú, pero es regresar a ese punto donde yo merezco amor y respeto. Tú mereces amor y respeto y dignidad ante todo. Cuando no sepa qué hacer, voy a preguntarme qué sería lo más digno o qué resaltaría más. Esa dignidad, que es un derecho mío, ujú, y ese amor que yo merezco o por lo menos respeto. Si no puedo sentir amor por mí, por mi historia, en vez de obligarme a sentir amor y ámate, que es el body positive, que tampoco lo seguimos, es como puedo que es respetuoso para mí. Entonces, esa sería mi brújula en comida, movimiento, lecciones de vida, lo que fuera, ¿vale? Ese es el centro. Y alrededor vendría esta forma de acercarme a la alimentación, que es lo que ella llama alimentación conectada, de la mano con algo que ella llama movimiento realista, no movimiento gozoso, porque no todo el mundo tiene acceso al movimiento gozoso, que es lo ujú, que promueve con buena intención, pero pues el impacto es distinto, salud en todas las tallas. Entonces, un movimiento realista, ¿sale? Y sostenido siempre de mi historia y de como un trato bondadoso. Pero ahora, yéndonos hacia la alimentación, algo que dice Lucy es, hay muchos saberes. Está el saber interno, esta sabiduría o señales corporales, que por supuesto que juega un rol importante, solamente recordar que no es algo estático, blindado, ¿no? Ese saber interno está informado por mi historia, entonces nada más tener discernimiento ahí, sí lo voy a escuchar, pero pues si le doy el timón siempre, no necesariamente me van a salir bien las ujú, cosas. ¿Y qué es que me salga bien? Lo que me libere de sufrimiento en la mayor medida posible, sabiendo que habitar un cuerpo implica algo de incomodidad siempre. O sea, aquí no hay de que ya llegué a este mundo rosa donde nada va a molestar. Eso no existe. Ahora, voy a unir también el saber racional, es muy útil. Si yo sé que voy a estar trabajando durante 7 horas seguidas y no voy a tener tiempo de comer porque esas fueron las cartas que me tocaron hoy y no hay poder humano que lo pueda cambiar, que a veces es así para muchas personas, y ahorita todavía no tengo hambre, pues igual vale la pena comer un poco. ujú, Porque igual, oye, tu estómago y tu señal interna te dicen que no, pues no, pero mi cerebro me está recordando qué va a pasar. O ahorita digamos, yo tengo resistencia a la insulina y son las 6 de la tarde y tengo mucho antojo de dulce. Si yo solo me dejo llevar por ese saber interno,
pues voy a seguir comiendo dulces y lo que yo tenía era una desregulación. Ujú, Entonces ahí entra mi saber racional, que es útil, no para que se peleen, para que encuentren un punto medio, ujú, para que yo pueda entender que igual y esto que estoy sintiendo ahorita, igual y si es hambre y escucho a mi cuerpo, qué bueno, y a veces quizá, aunque se sienta como hambre, puede venir de una regulación. Sabiendo que elija lo que elija, yo siempre seré merecedora de dignidad y respeto. O sea, mis elecciones no van a tirar ese pilar, a diferencia de en los otros modelos, donde tengo que hacerlo bien. Aquí lo que hay es exploración, curiosidad y aprendizaje. Y el saber científico es muy importante también. Ahí entras tú, por ejemplo, cuando apoyas a estas personas con diabetes y les puedes decir, bueno, miren, sabemos hoy esto, ¿cómo podríamos implementar un poco de esto? Entonces, no se trata de que ahora desecho toda la ciencia de nutrición y eso ya no tiene cabida. Hay deficiencias nutricionales que son obvias y otras que no. El omega 3 no es tan obvia. ujú, Qué útil es saber que para muchos de nosotros, si no tenemos oportunidad de consumirlo con el alimento, pues suplementarlo es una de las mejores opciones si es que eso está en mi realidad. ujú, ujú, Entonces se trata de ir conectando saberes, ¿sí? No anteponiendo uno por encima del otro. Y eso, ponerlo en mi contexto. ¿Qué está a mi alcance? Este sería mi ideal, qué bien. ¿Qué está a mi alcance y qué es real para mí? Y bueno, hay todavía más, hay ciertas señales físicas, mentales y emocionales que me pueden ir ayudando a ver si esta decisión que yo tomé fue liberadora, sabiendo que no es todo nada, sino gradientes, o ujú, no necesariamente, sobre todo para las personas que definitivamente no tienen conexión corporal, pero igual sí puedo poner atención en cómo está mi estado de ánimo cuando se supone que tengo hambre y cuando no, cómo está mi capacidad de poner atención, cómo está mi comodidad abdominal, igual no conecto con hambre, pero sí estoy inflamada, ujú, ¿no? ujú, O sea, y de hecho se hace más un acompañamiento casi como de enseñanza para que la persona vaya descubriendo esto en sí misma, porque su realidad es muy distinta a la mía. Cómo vivo yo mi hambre, mi saciedad y mis señales va a ser muy distinta, pero sí se le dan ciertas guías para ir explorando con curiosidad y pueda ir generando agencia, autonomía, al mismo tiempo que puede ubicar qué áreas no están en sus manos y cómo puedo dejar de pelearme con eso o abrir espacio incluso a la frustración que se pudiera darme, ¿no? Entonces, incluye mente, incluye cuerpo, incluye emoción. mm, mm. Qué bonito, muy completo. Creo que son cosas que, o sea, no, yo entiendo, no es como que estemos en ningún momento tirándole a otros modelos, sino que en su momento no lo vieron, ¿no? Y que seguramente saldrá alguien que diga, oye, faltaba esto, ¿no? Ujú, Entonces, porque así es como vamos evolucionando como seres humanos y como las personas que estén interesadas, pues que hacen movimientos sociales, que hacen movimientos de activismo, ¿no? Que de repente dicen, oye, a mí no me estás viendo, ¿no? O sea, como que, y necesito ser visto, ¿no? Que creo que es algo que cuenta mucho, por ejemplo, en la alimentación conectada, qué pasa si hay enfermedades mentales, ¿no? Si hay trastorno por déficit de atención, si hay ansiedad, si hay depresión, si hay algo del espectro autista, ¿no? Entonces, que no va a ser tan fácil seguir pasos o, ujú, ¿no? Entonces creo que, bueno, eso, igual que lo dije hace rato, puede traer paz. Y quisiera hablar un poco, porque yo ahí estuve y estoy todavía, del papel del profesional en la alimentación conectada, porque yo debo aquí contar que yo me perdí mucho cuando empecé todo esto, pero me perdí así de, ¿y ahora qué hago? Soy médico, pero soy nutrióloga, pero soy acompañadora, pero debo dejar que la persona viva su historia. Entonces me perdí así y me generó mucha ansiedad en su momento. Afortunadamente tuve a Lupita Rosada que me acompañaba, a la que he mm, mencionado muchas veces aquí, ujú. porque le estoy sumamente agradecida y me fue ayudando y ahora ya me siento un poco más colocada. Todavía no te voy a decir que ya estoy, ¿no? Todavía de repente me cuestiono cuál es mi papel. Y para las personas que estén escuchando esto, que sean profesionales de la salud, me gustaría que nos platicaras la mirada de alimentación conectada con qué hace el profesional que acompaña. Mm. Lo primero que quisiera rescatar ahí, bueno, Lupita, que te digo, a mí también me ha acompañado, es un privilegio poder tenerla de guía. Creo que es muy valioso que te sigas cuestionando.
más que el todavía me cuestiono como no he llegado, yo creo que el cuestionarse donde estemos es súper importante. Entonces, primero el rol del profesional en alimentación conectada necesita ese espacio de estarse constantemente cuestionando. Cuestionándose es algo que decimos mucho en el seminario, desde un lugar compasivo y bondadoso, porque si no puedo encender al policía interno y bueno, ahí es donde hay que trabajar en patrones internos, etcétera, ¿no? Que además no nos los inventamos nosotros, los introyectamos de cómo funciona la sociedad. Y creo que en este sentido, todas tenemos entrenamientos distintos. O sea, en la colectiva hay médicas, nutriólogas, psicólogas, coaches, ¿vale? Cada una, y coaches, aparte de nutriólogas muy distintas, coaches distintos, o sea, con entrenamientos variados. Bueno, cada una va a traer su bagaje, ¿no? De herramientas, porque el entrenamiento es importante. Por supuesto que es importante. Pero lo vamos a traer, digamos, aquí al ladito o aquí en la mochila atrás de nosotros. Yo creo que lo primero que traemos a la mesa es nuestra presencia. Rompemos un poco ese esquema de jerarquía superior cuando estamos con la persona a la que acompañamos de yo tengo la respuesta, yo lo sé todo, tú escucha y sigue. Calla y sigue. Ujú. Lo primero es romper esa jerarquía, es necesario. Porque ¿cómo podemos hablar de sabiduría interna si no estamos abriendo espacio para que esto salga? Y por otro lado es como, saca tu sabiduría interna. Pues, ¿cómo? Si por todos lados lo que hacen los mensajes es coartarla. Entonces hay una danza, perdón, sonar tan metafórica y romántica, pero es donde primero cómo me estoy presentando yo ante la otra persona, desde dónde, y esto requiere un montón de trabajo interno constante, ¿vale? Y si puedo posicionarme en ese lugar de curiosidad, donde al mismo tiempo voy a estar sosteniendo ese merecimiento que muchas de las veces la persona no puede verlo, no puede conectar con él justo por la historia y más si viene de con cuerpos diversos, etcétera. Yo lo voy a estar no imponiendo, solo sosteniendo y reflejando que cada una de las cosas que yo haga, diga, incluso sienta, porque desde la teoría de trauma necesitamos recordar que nos regulamos, tu sistema nervioso y el mío se conectan, aunque no nos demos cuenta. Y entonces, si yo sé esto, puedo dejarme llevar o puedo sostener un espacio regulador donde las personas a su ritmo vaya uniéndose o conectando con esa certeza de su valor de a poquito. Tengo que ser cuidadosa en no imponer. Fíjate, ni siquiera he dicho qué hacer como en cuanto a estrategias prácticas, sino desde dónde me estoy acercando, ¿no? Más que decirte qué hacer y de imponer, es cómo te acompaño a que vayamos descubriendo. Necesito dar seguridad para que tu curiosidad pueda surgir. No hay curiosidad si yo me siento insegura. Y en muchos casos, personas de cuerpos diversos llegan con mucho miedo a las consultas médicas, nutricionales, psicológicas, de coaching un poquito menos porque no imponemos tanto, pero aún así porque han sido altamente violentadas. Entonces, antes que sacar cualquier herramienta y varita, ¿no? Y truco, es cómo me voy a presentar ante ti, cómo voy a empezar, a veces sin decirlo directamente, a crear estos cimientos de seguridad, donde pueda la curiosidad de la persona empezar a aflorar. Y entonces sí, desde el coaching, la nutrición, la medicina, lo que sea que yo tenga para aportarte, empezar a ver, siempre pidiendo permiso, si las herramientas que yo tengo te pueden ayudar o no, abriendo espacio para explorar, pero entonces ya trabajé el tema de la perfección. Bueno, lo voy trabajando en el proceso, ¿no? Mucha gente viene con pánico a cometer errores. Entonces, creo que la alimentación conectada tiene mucho más que ver con los cimientos que están sosteniendo este intercambio y desde dónde me estoy relacionando. La persona es central, como tú dijiste, una neurodivergencia, ponle pasos, lo tronaste. Entonces, no tengo una agenda preestablecida. De hecho, puede ser algo que asuste y puede ser algo que emocione, porque yo no sé qué me voy a topar. Entonces, tengo que encender mis antenitas y para eso tengo que hacer mucho trabajo interno también, para entonces ir jugando e ir danzando. Y ya puedo, alimentación conectada en sí misma tiene herramientas que hemos aprendido de Lucy, pero todas tenemos muchas más. Entonces, no es lo mismo que yo llegue a imponer herramientas de regulación del sistema nervioso para trauma
asumiendo que la persona va a regresar a su estado neutral, como si estuviera en seguridad, a asumir que es una persona que vive en constante peligro por situaciones de vida y ofrecer esta herramienta como algo que ayude, pero nombrar también que está siendo discriminada constantemente. Hay una gran diferencia y presenté la misma herramienta. ¿Me explico? Eso sería la visión de alimentación conectada. Mm. Fíjate que quisiera contar que a mí esto de no imponer Ujú. me costó mucho trabajo porque mi formación como médica fue que pues tú llegas, haces una receta, se la das, el paciente obedece y se va, ¿no? Entonces, creo que fue de las cosas que más me costó trabajo porque desde un lugar de querer ayudar, ¿no? Porque pues a Ujú. mí así me enseñaron que se ayudaba, Claro. yo daba órdenes o daba indicaciones, ¿no? Como una forma más suave de decirlo. Mm. Y entonces llegar a estos enfoques y darme cuenta que tenía que colaborar con la persona, preguntar esto que usaste que dijiste de pedir permiso, ¿no? A mí en un principio me costaba mucho trabajo porque, te digo, pues años, ¿no? De trabajar así, más los años de formación, pues me daban como resultado unas barreras que yo ponía y, y pues fíjate que dijiste que eso puede asustar, el no tener una agenda, ¿no? El no tener Ujú. así una pasos a seguir o vamos a evaluar de aquí a la siguiente consulta tus kilos perdidos o no sé, o sea, como tener un objetivo tan definido puede asustar, pero creo que no puede, asusta no solamente al consultante, sino a la persona que acompaña, ¿no? ¿Qué voy a estar revisándote? Bueno, a mí me pasó y creo que le ha pasado a otras personas con las que he platicado. ¿Cómo voy a saber yo que vas bien, ¿no? Que Mm. vamos bien. Y creo que es algo que qué bueno también que lo nombras, que creo que el miedo es normal, es otra cosa que nos han enseñado que tenemos que rechazar, ¿no? Que tenemos que, pues, no usarla como una, digamos, herramienta de autoexploración, sino más bien como, no, 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 el sentir miedo es algo que no debería estar cuando es una emoción, pues, de las básicas, ¿no? Entonces, pues creo que esto de que es normal que asuste en un inicio de, pues, no tenemos una agenda, puede ser, pues, que sepas, ¿no? Que te pueda asustar. Y también creo que, y me gustaría preguntarte qué opinas de esto, que hay también este enfoque, o sea, como que en alimentación intuitiva, en salud de todas las tallas, se maneja mucho que a la persona no le das, por ejemplo, en mi caso, que soy médico, especialista en nutrición, menús, ¿no? Mm. Pero he llegado a escuchar mucho y yo comparto, pero quisiera saber tú qué me dices, que hay personas que necesitan una cierta guía. A lo mejor Mm. no que les pongas así de desayuno, dos claras de huevo con una rebanada de pan, no, pero por ejemplo hay personas, sobre todo personas me he encontrado con neurodivergencia, que pues no saben seguir, sino más bien que no saben a qué hora alimentarse, ¿no? Es de, pues como no tengo hambre, pues no como, ¿no? Ujú. O me enfrasco tanto en mi trabajo que no siento el hambre o la disfrazo con otra cosa. Y entonces que se benefician de ciertas guías de alimentación, por lo menos en un inicio. Entonces, ¿tú qué piensas de esto? Esa misma pregunta me hice yo varias veces porque en mi entrenamiento original, claro que se daban los menús, entonces luego ya nada. Y esto lo vi alguna vez en una sesión de mentoría y por eso insisto lo importante que es poder tener este acompañamiento, este apoyo. Estaba yo con Lucy, estábamos en un grupo de estudio y entonces nos hizo esta pregunta y dijo, ¿qué opinan ustedes del uso del podómetro? ¿No? Porque esto de medir los pasos, pues puede ser súper dañino y puede llevarnos al trastorno, pero de verdad en todos los casos está prohibidísimo. Y entonces, después de una discusión muy rica, pues nosotros, no, bueno, sí, y sabíamos que lo correcto era decir que a veces sí, pero no sabíamos darle por dónde, ¿no? Porque ya sabíamos hacia dónde iba Lucy. Y dice, ¿qué pasa con una persona que ha sufrido cierto tipo de trauma psicológico o luz de gas, como se le conoce acá, y está desconectada de su realidad y justamente lo que necesita para empezar a tener seguridad es corroborar que lo que ha sentido es? Y en ese momento, el que tenga un artefacto que le mida los pasos la puede ayudar para corroborar, porque a veces, así como dices, se me va la hora y no comí, se les va y caminan todo el día, al punto de lastimarse. ¿No podría ser ahí una herramienta útil?
Y ese día dije, ay, vi los podómetros con otra visión, porque yo los veía y, ¡buah!, ¿no? ¡Buah!, ¿no? Cultura de dieta. Y sí, a veces sí. Y ahí entendí que no es el menú, no es el podómetro, es desde dónde acciono y desde dónde recomiendo lo que sea. Yo trabajo con, por ejemplo, mamás que tienen bebés chiquitos que no tienen tiempo ni para comer, algunas que viven en otros países donde no existe esta ayuda doméstica o en este país que no tienen acceso a ayuda doméstica. Y qué útil es tomarnos un par de consultas para ver opciones sencillas, donde ya no tenga que pensar y pueda nutrir su cuerpo al mismo tiempo que está pendiente de ella y de sus hijos. Ujú, Y ahí estaríamos diciendo es cultura de dieta. Entonces, una vez más, es la invitación a salirnos de la acción o del hábito o de lo que se ve con estos ojos físicos y empezar a ver lo invisible, empezar a visibilizar los hilitos que están abajo que movieron y desde ahí podemos realmente empezar a explorar si es liberador o no, porque si el podómetro o el menú es liberador en ese momento, y tú lo dijiste muy bien, para algunas personas en un inicio, y quizás pues ya no es necesario, pero no puedo esperar que brinque de la A a la K, ¿no? Si no le pongo los escalones. Otras personas van a necesitar menús siempre y eso no las hace menos valiosas, menos merecedoras. Qué valioso es abrir las conversaciones y explorar qué historias, qué pensamientos y qué sensaciones hay alrededor de un menú. Y ujú, ahí puedo ver si al mismo tiempo se detonan las voces de dieta y trabajo con ellas. mm, No las quiero sacar, correr, trabajo las. De hecho, hoy que he aprendido a través de entrenamientos a escuchar en vez de decir, no, no, no tengas ganas de perder peso. No, vamos a hablar con esa, ¿qué necesita? Es ujú, otra cosa, ¿no? Entonces, también quería nada más comentar esto. Nos enseñaron a imponer. mm, Entonces, parte de este trabajo nuestro como profesionales también necesita incluir un espacio para este duelo nuestro de lo que pensamos que era y lo que hoy no es. Quizá el daño que nos damos cuenta que hicimos en su momento y que seguiremos haciendo. Esperemos cada vez menos, pero que seguiremos haciendo. ujú, Y también se necesita muchísimo trabajo de compasión para nosotros, porque claramente hicimos lo mejor y estamos haciendo lo mejor que pensamos. Y no sé, en 5 años tendremos otra conversación y descubriremos algo nuevo, ¿no? ujú, ujú. Cierto. Y mi última pregunta, ya para ir cerrando, es que para muchos de nosotros que nos dedicamos a esto, nuestros primeros acercamientos a un paradigma libre de estar centrados en el peso fue alimentación intuitiva, mindful eating, salud en todas las tallas, y ahora me encuentro con alimentación conectada y puedo tener mucha ansiedad de que, qué hago con todo eso que aprendí, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué podrías decirle a estas personas? Si tienen que abandonar por completo todas estas otras formaciones que tuvieron, si ya se hicieron coaches de alimentación intuitiva y ¿qué pasa con esto? Bueno, lo primero, y voy a retomar lo que tú dijiste hace rato, esto nos pasa a casi, no quiero ser absolutista, pero a casi todos. Esto es humano. Entonces, conecto con esa incomodidad, incluso con ese duelo, y lo sostengo porque sería raro que no sintiéramos nada, ¿no? Eso quiere decir que somos humanos y no por eso se hace menos incómodo, no lo quiero romantizar. Dicho esto, decirle a alguien que tiene que tirar lo que ya aprendió volvería a ser impositivo. Volvería, sería entrar otra vez en esta dinámica de yo tengo la respuesta y eso no sirve, que es justo de donde queremos salir. Yo diría que, bueno, desde mi experiencia, por cómo lo viví yo, por cómo lo viví con mis colegas, el poder tener espacios, si son colectivos, mejor, donde podamos abrir espacio a todas estas emociones, primero que nada, y sensaciones, sería ideal. Soy clara que aquí hay un sesgo donde yo cuento con ese grupo y no todo el mundo cuenta con ello. Pero bueno, en la colectiva por eso hacemos los seminarios, luego hacemos como algunos series como le pregunta a la colectiva, o sea, queremos estar abriendo más espacios justo para esto. Y por otro lado, todo lo que hemos aprendido puede ser útil. Si aprendieron a usar un podómetro y resulta que a la persona, qué maravilla. Yo me eché todas las certificaciones de psicología positiva y cuando vi esto me di cuenta que estaba descontextualizado, romantizado, que digo que, perdón, me lo van a escuchar y pues así cero informado en trauma, Ujú, pero qué útiles herramientas tengo para meter en mi bolsa y cuándo.
nuestro olfato y nuestra exploración nos indique que pudiera ser útil, qué maravilla. Creo que el tema más bien es dejar de pensar que esa certificación o ese entrenamiento ya es la respuesta Mm, y existen espacios para ir explorando más bien mi forma de ver las cosas, que es lo que, o sea, el cimiento. En la colectiva damos mentorías, tanto individuales como cada año abrimos el seminario, que es un proceso, creo que revuelca por dentro, pero pues yo digo muy útil, ¿no? sí. Este, hay espacios, hay formas. Yo creo que es darme cuenta que si aquí estoy, aquí en este lugar, ¿qué puedo sacar de esto? Y no negarme a la incomodidad que pueda traer el lugar, ¿no? Como que en una mano sostener el dolor que pueda generar y por otro también recoger los frutos. Nada se desperdicia, Mm, mm. nada. Mucha paz, encuentro mucha paz en tus palabras. Y ahorita que lo mencionas, sí, yo como asistente en 2 ocasiones al seminario de la colectiva, estoy fascinada. Cada una de las ocasiones aprendí algo diferente o lo vi desde otros ojos. Estaba Mm, en situaciones diferentes en mi vida, tanto personal como profesional, y entonces pude adoptar la información y acomodarla en diferentes lugares. Entonces, ujú. muy, muy valioso. Mm. Por favor, danos un mensaje final, Gina, todo esto que hemos platicado. Ay, mira, estoy pensando de todas las cosas que podría decir. Yo diría que mi deseo es que podamos empezar a abrir espacio a nuestra humanidad, con todo lo que esto implica, con el dolor que está presente en este momento, con los recursos y los frutos que este momento también pueda traer y sobre todo que lo podamos hacer en conexión y en compañía. Si todos los seres humanos tuviéramos otro ser humano u otro ser vivo con quien conectar, todo sería mucho más digerible. Entonces, ese sería mi deseo y que cada quien pueda encontrar ahí donde esté, con quien esté, ese pedacito de, pues justo como dijiste, de paz, porque la paz no implica soltar el dolor, creo que es abrirle espacio también para poder ver también los frutos que están ahí. Ese sería mi deseo. No, muchas gracias por tu mensaje. Y finalmente, ¿dónde podemos encontrarte? Mira, pues no soy ya tan ávida de las redes sociales, pero tengo un Instagram que uso para compartir el material de colegas que me parece valioso. Es Gina Tajer Coach, @Gina Tajer Coach. Y para WhatsApp no contesto llamadas porque además lo tengo en silencio eternamente, pero vía WhatsApp al 22 23 13 51 85. También lo pueden encontrar o en la página de la colectiva, es alimentacionconectada.com.mx. Ahí pueden encontrar a toda la colectiva, ahí me van a encontrar también. Y bueno, ya sea que sean profesionales de salud o sean simplemente seres humanos habitando un cuerpo y viviendo en un mundo con las ideas de cuerpo y comida como el nuestro, pues estoy aquí para poder acompañar lo que necesite ser acompañado. Y Muchas si no gracias. soy la persona, también para referir, ¿eh? Eso también es, creo que muy importante. Muchas gracias por eso. Muchísimo gusto puedo referir a quien sea la persona adecuada. Muy bien, pues yo voy a dejar todos los datos de Gina en las notas del episodio por si quieren contactarla o alguien de la colectiva, por si quieren tomar alguno de los seminarios, de los talleres que ofrecen, tomar asesorías, ya sea como, digamos, paciente o como profesional de la salud, ¿no? Ujú. Y pues yo te agradezco mucho, de verdad que has estado aquí, me encantó esta plática, aprendí Sí, mucho, esto fue también algo muy nutritivo para mí y espero que para sea muy mí. nutritivo para las personas que lo escuchen. Muchas gracias a ti, a todos los que nos están escuchando. Yo también me voy con mucho que reflexionar, con el corazón súper nutrido. Muchísimas gracias. Gracias. Y pues me despido. Te recuerdo que puedes visitar mi página nutricionquelibera.com. Ahí puedes leer más acerca de mí, de cómo son las consultas conmigo. Si quieres sacar una consulta, puedes verlo ahí o en mi Instagram, Nutrióloga que Libera. Y bueno, pues nos estamos viendo en 15 días. Nos vemos.